del encuentro titulado Personas indígenas entre dos culturas y ante sus propias lenguas en los siglos XIX y XX, perspectiva desde Centroamérica. Este encuentro ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, y también del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, INIL, ambos pertenecientes a la Universidad de Costa Rica. Paso a presentarles a nuestro conferencista de hoy, el doctor Miguel Ángel Quesada Pacheco. Él es catedrático en Español y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Bergen, Noruega. Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua, así como de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Obtuvo una licenciatura en Filología Hispánica por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en Filología Románica por la Universidad de Colonia, Alemania. Ha trabajado en el campo de la lingüística hispánica, particularmente en las disciplinas de historia lingüística, geolingüística y sociolingüística perceptual, tanto del español centroamericano en particular como americano en general. Además, ha hecho investigaciones sobre la gramática y la tradición oral de algunas lenguas indígenas de la sección sur del Istmo Centroamericano, tales como el Pech de Honduras, el Huetar de Costa Rica, el Boruca también de Costa Rica y el Guayní a la familia lingüística chibcha. En esta ocasión, Quesada nos presenta Espíritu Santo Maroto, su labor filológica en favor de la lengua boruca. Y sin más, le cedo la palabra a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, doña Verónica, por la presentación y también muchísimas gracias por esta invitación a hablar de una persona que ha cambiado el rumbo, el devenir de una lengua indígena de Costa Rica y centroamericana. Paso a hacer la presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. La organización de la charla va de la siguiente manera. Al inicio voy a dar generalidades sobre el pueblo de Boruca, sobre su lengua. Luego paso a hablar sobre el trabajo de don Espíritu Santo Maroto Rojas. Y al final me dedicaré algunas palabras a los efectos que ha tenido su trabajo en la revitalización de la lengua boruca. El territorio indígena de Boruca se sitúa en el cantón de Buenos Aires, provincia de Punta Arenas, en el sur de Costa Rica, cercano a la República de Panamá. Tiene 24,000 hectáreas declaradas territorio indígena. Sus habitantes, de acuerdo con el INEC, el Instituto de Estadística y Censos de 2011, es de 2,593 habitantes. El pueblo principal es la Villa de Boruca, que es la foto que se ve aquí arriba, a la derecha mía. Luego voy a hablar, además del pueblo Boruca, hay otras comunidades de origen Boruca, como Jimba o Recurré, Lagarto, etc. Y obviamente la extensión del pueblo Boruca era muchísimo más amplia antes que ahora. Me voy a referir a algunas, digamos, situaciones que muestran cómo la lengua boruca desde el inicio de la conquista española ha venido perdiendo terreno. Las primeras documentaciones de Boruca como pueblo vienen de Juan Vázquez de Coronado, 1562, cuando él habla de Burucaca y de Turucaca, con Jiriara, cacique de las dos localidades. Es muy probable que Turucaca fuera también un pueblo boruca. Lo digo porque la terminación cac, que es la que significa, cac puede significar pueblo, o si es bruncac, sería oquedad, lugar. Y Turucaca tiene exactamente la misma composición. Turu y también Boruca y Turucaca, debo decir
que es la manera como los huetares le dijeron a Juan Vázquez de Coronado que se llamaban esos lugares, ¿verdad? Hay documentación, bueno, en la actualidad se dice Brunca, y Turucaca está documentada 20 años antes como Drucac, de manera que por la composición fonética de los huetares, se dice ahora Boruca, y este otro pueblo que desapareció, Turucaca en vez de Drucac. Ya para 1569, en los departamentos de Perafán de Rivera, se habla de 350 personas de etnia boruca. Aquí él no se refiere a otros pueblos digamos, de habla boruca, sino solamente a la región o al pueblo que en ese momento se decía que era boruca. No hay tantos datos, salto a 1680, cuando se habla de la agrupación de borucas en un solo poblado, con iglesia, convento y 12 casas pajizas, como se ve en la fotografía de al lado. Tenía también cabildo, alcalde, regidor, mesón y casa de pasajeros. Podríamos decir que era como una especie de albergue o de hotel. Lo interesante de esto es que ya se nota la característica de un pueblo más a la usanza española. Perdón. Voy a cargar la computadora, ¿sí? Con lo cual da a entender que la cultura se estaba perdiendo, tal como, digamos, el hábitat disperso que caracterizaba a los borucas, se va perdiendo, se va asimilando a un centro, digamos, más acorde con la usanza española, con lo cual uno puede deducir que también lo que tiene que ver con la lengua tiene que ir también perdiendo terreno. Por lo menos dialectalmente, si todos ya llegan a vivir en un solo pueblo, ya es muy probable que se cree una especie de lengua común, donde se pierdan diferencias dialectales que no sabemos si las hubo o cómo fueron. Ya para el siglo XIX, William Gapp, en 1875, dice que los borucas van adquiriendo rápidamente el castellano, a expensas de las palabras correspondientes de su propio idioma. En un grupo de 5 borucas no hubo uno que solo pudiera contar sino en castellano. Bueno, aquí lo cierto es sí, que muy probablemente ya era el bilingüismo, era muy grande. Lo de los números yo lo dejo un poco en la duda porque muy probablemente los borucas tuvieran un sistema de conteo que era distinto al castellano. En realidad, puede que se llegara a una cierta cantidad y de allí se dijera mucho. Y yo lo dejo un poco en duda. Lo digo porque en la actualidad las maneras distintas de contar, incluso la que ha dado un Espíritu Santo, llegan hasta 8 y a partir de 8 ya empieza un poco la duda. 8.1, 8.2, 8.3, etcétera. Con lo cual pueda que el sistema fuera distinto y no necesariamente que no supieran contar. En 1887 se hace la primera escuela en Boruca y se supone que el sistema educativo de la época era el que se promovía en la capital, con enseñanza monolingüe y con directrices que no tenían nada que ver con la cultura de la región. Monolingüe en español, por supuesto. Don Nemesio González, en conversación personal, tuvo la gran cortesía de hacerme un listado de las personas que para 1950, de acuerdo con lo que él recordaba, hablaban boruca como monolingües. Y él me dijo que eran 14 personas. Tengo los nombres de ellas. Y todas eran mujeres, excepto una persona. Aparte de unas 70 personas bilingües. Hablaban tanto boruca como español. Para el inicio de este milenio, don Adolfo Constella dice que el boruca se extinguió en 2003 con la muerte de doña Paulina Leiva, que es la esposa de don Espíritu. De acuerdo con lo que él escribe, los últimos hablantes fluidos murieron en la primera mitad de la pasada década. Hay unos 20 semihablantes con dominio pasivo de la lengua.
Esto ha dado pie a ciertas rencillas, no sé si llamar rencillas o decir descontentos de parte de algunos hablantes que me han dicho que esto no es cierto porque ellos afirman que los abuelitos de estas personas que me lo han dicho hablaban boruca y por lo tanto murieron después de 2003, con lo cual no se puede decir exactamente que la lengua, que la última persona hablante fluida muriera en el 2003. Bueno, yo conozco a doña Delfina, que todavía hablaba boruca después de la muerte de doña Paulina, con lo cual la fecha es, digamos, aproximada. Carlos Sánchez, para 2013, escribe del boruca como una lengua extinta y con sus palabras, al parecer el boruca ya no conserva ninguna esfera de uso, a no ser por un empleo residual en festividades religiosas, tradicionales, de modo que estaría extinto o en el mejor de los casos mostraría dominios altamente limitados, con lo cual esto sí estoy totalmente de acuerdo que haya pasado. Los cambios en el devenir, digamos, del desplazamiento de la lengua boruca, yo diría que comienzan a partir de la década de 1970, gracias a don Espíritu Santo, del cual me voy a referir inmediatamente. Don Espíritu Santo nace en 1904 y fallece en 1981. Prácticamente vivió siempre en Boruca y en San José cuando se tuvo que desplazar para trabajar con la Universidad de Costa Rica. Sus cargos, como él mismo lo dice en su biografía, fue Diablo Mayor, es la persona más importante de la festividad de la fiesta de los Diablitos, es célebre en Boruca. Fue sargento de policía, trabajó para la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas como maestro de lengua y también como informante o consultor de lengua boruca para la Universidad de Costa Rica en el año de 1975. Tiene una abundante producción en boruca. Lamentablemente no toda está publicada. Don Adolfo, junto con don Espíritu, que tuvo la gran dicha de trabajar con él, publicó todo lo que recogió de él y ahora en la última edición del libro de Los Borucas de 2011 vienen algunas grabaciones que se pudieron salvar. Don Adolfo me contó que lamentablemente cuando se pasó de casa a San Isidro Coronado, muchas de las cintas se perdieron, pero parece que algunas de don Espíritu se pudieron salvar. Por otra parte, tiene leyendas, bueno, las leyendas por el caso con don Adolfo, vocabularios, frases, textos didácticos, traducciones del español al boruca. Aquí puse, como repito, no toda publicada porque yo pude recoger en vida de doña Paulina bastante material que estaba guardado en su casa y también en la casa de su hija, doña Ligia. Otro material se perdió con el huracán Juana, según ellos mismos me contaron, y otro material está como herencia en casa de algunos de sus nietos, bisnietos. Lamentablemente no me los quisieron dar para su publicación, con lo cual yo espero que ellos mismos lo publiquen o los publiquen, los fotocopien, los hagan conocer, porque son materiales muy valiosos para una lengua en el estado en que está el boruca en la actualidad. Y también se puede decir que es el padre del boruca moderno, como vamos a ver. Aquí les voy a poner una conversación de don Espíritu Santo y de su esposa, doña Paulina. Bueno, fue grabada antes del 81, pero fue publicada en el 85. Y le agradezco a Ricardo Rojas Araya que me la haya pasado. Yo la vi en internet, pero no sé por qué se me perdió y él me la dio, por lo cual por él la podemos escuchar ahora. Es un diálogo, no un diálogo, don Espíritu habla en boruca y su esposa, doña Paulina, traduce al español, algo corto. Esta es la chicha de boruca. Está hecho de maíz. Primeramente molemos el maíz. Primeramente lo envolvemos con hojas de bijagua.
piedra, bruca está. Después lo injertamos en una canoa. Y a ver, en el cábado que era. Entonces le echamos dulces. Se quita y ahora viro que quiso. Mañana con seguridad la gente se emborracha. Le da ganas de bailar. Los diablos van a jugar tomando la chicha. Seguramente que la gente blanca se van a emborrachar con la chicha. Mañana juegan los muchachos de diablos. Van a jugar allá en la casa comunal. Y van a comer tamales de toda comida. Y los demás de otra raza, indios, están con nosotros. Ahora me voy a referir un poco a la manera como trabajó don Espíritu Santo en sus lecciones de Boruca. Voy a adelantar que los materiales que me regalaron en Boruca los doné al Archivo Nacional de Costa Rica, con lo cual allí se podrán consultar si las personas quieren verlos, la manera como él escribía y cómo relató todos los trabajos. El original está allí. Tiene manuales pedagógicos. Se puede decir que don Espíritu es el padre de la actual ortografía Boruca. Usó la K, aunque luego también alternaba con la C, para el fonema velar sordo K, brunca, por ejemplo, Boruca. Una Vcita, digamos, como en alto, en posición alta, para representar el fonema glotal en el caso de dri, cocinero. La SH para representar el sonido, el fonema postalveolar fricativo sordo she, shishkan, número 5. Una N con dos punticos arriba para representar el fonema nasal velar, chictón, vender. La X la usó para representar dos sonidos, en realidad TS, digamos un fonema fricado alveolar, C. Entonces, sit significa pequeño. Y la tilde para marcar el tono alto, crie, grande. Él también tiene indicaciones de pronunciación para borucas con español como primera lengua. Es decir, ya había bastantes borucas que no hablaban el español, no hablaban el boruca, y él les hace indicaciones escritas. Nariz, dice, se pronuncia shiska y no siska. Esto porque sabía que la she era un fonema que no existía en el español, entonces él lo quiere recalcar. Hoja se pronuncia cranca y no cranca. Ternero se pronuncia truitzit y no truitzit. El grupo tse, que podía ser difícil para los no hablantes de boruca. Agua se pronuncia di y no di. Allí él insiste en que el fonema glotal se debe pronunciar. Luego tiene lecciones en forma de glosarios, conjugaciones, y él pone en los libros, en los cuadernos que él tiene, pone así cuadernos de apuntes para la enseñanza. Entonces el primer cuaderno, el día en que dio la lección, 30 de julio, jueves 16 de agosto, martes, agosto 21, etc. También tiene un segundo cuaderno, igual, pone la fecha y allí pone lo que él va a enseñar. A veces son, digamos, conjugaciones verbales, entonces pone el verbo llegar, dabak. Entonces, llegué, llegaste, no llegó, no quiere llegar, a qué hora llegaste, llegaron todos, etcétera, 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 con su traducción al boruca al lado. También tiene frases sueltas, como por ejemplo, quienes vinieron, a dónde durmieron, dormimos en Buenos Aires, vamos al baño, ahorita volvemos, etcétera, etcétera. Aquí vamos al baño, una aclaración moderna, significa al baño de bañarse, no al servicio sanitario. En cuanto a textos,
Él tiene, bueno, todas las leyendas que se publicaron junto con Don Adolfo en el 79 y con repetición en el año 2011. De esas no recogí yo porque fueron dadas oralmente a Don Adolfo y de allí se transcribieron. Los textos que yo pude recoger todos son escritos. Por ejemplo, vocabularios, y tiene tanto vocabularios en orden alfabético como por campos léxicos semánticos, el cuerpo, posiciones del cuerpo, el árbol, frutos, salud, etc. Lamentablemente, como podrán imaginarse, no todo el vocabulario está completo, entonces no se puede publicar, digamos, un diccionario de Don Espíritu debido a que faltan hojas que se perdieron o que están en manos de otras personas. Muchísimos artículos periodísticos tienen. Y todos están publicados en un libro que tengo yo sobre leyendas borucas en el año 1996, como también en este libro Lengua o Dialecto Boruca o Brunca de él, que fue recopilado por mí. Allí hay varios artículos que él sacó de este libro de Escuela para Todos, como cometas, meteoros, meteoritos, sobre Abraham Lincoln, la papa, la batería, etcétera. Ustedes verán allí en esa lista que son temas muy varios y a unos muy especializados, y él tuvo la paciencia de traducirlo todo a su idioma materno. Más una novela que está publicada en este libro de Lengua o Dialecto Boruca, una novela hecha por un estadounidense muy amante de la cultura boruca, y él la tradujo, y a veces no solamente la tradujo, digamos, en una versión, sino que da hasta 2 versiones distintas de ciertos párrafos, ¿no? Las técnicas de traducción que él usó fue, bueno, la principal fue el uso de lo que se llama la equivalencia formal, lo que se llama traducción verbum pro verbo, y él pone 2 colores. En español lo pone en azul y en rojo lo pone en lengua boruca. Entonces, muy buenas tardes, amigos oyentes. Y luego entonces en boruca cuinca, tanica moren, amigos de Iro. Dogiro. Escuela para todos, se complace en presentar, etcétera, etcétera. Entonces, escuela hoguero, jet, bica, ese programa, gengram, etcétera, etcétera. Y así hace todos sus escritos. Lo llamativo de su trabajo es la búsqueda de términos borucas para nuevos conceptos que no existían en su cultura. Con lo cual, la palabra boruca adquiere nuevos significados. Ahí pongo algunos ejemplos, como por ejemplo, yuak, que significa decir, hablar, y con un nuevo sentido, culpar o sentenciar. Bra'ashi, guardado, lo pone el sentido de prisionero. Kawi Ikram, cuarto, habitación, con el sentido de república. Kruk, agarrar, el sentido de aprender. Saon, que significa pesado, y lo traduce también, le da el nuevo significado de caro, algo que no es barato. Tegua, contado, narrado, pasa a también significar misterio. San, clavar, pasa también a significar someter. Yah, vencer, engañar, el significado de comprobar. Shan, contar, relatar, con el significado de estudiar. Shred, que significa raspar, con el significado de grabar. También se vale de la derivación o de la composición boruca para hacer nuevos significados. La palabra, por ejemplo, wi, que significa saber, conocer, el derivado wi para aplicarlo al término científico. Dekyu, que significa correr, el derivado dekyukra con el significado de corriente eléctrica. Suk, zambullirse, yasugi, un buzo. Chiquido, pensar, chiquidogua, inteligencia. Bog, joven, bogue, sólido. Du, ñame, dutsit, papa. Ook, medir, oogua, medida. Sot, costumbre, sodrán, tradicional. Moren, bueno, bien, morencra, amistad. Un pez, un crié, ballena. Uik, espíritu o sombra. Uikchiwa, cámara fotográfica. Yuak, decir, ya yuak, confesarse.
También toma estructuras del español y las adapta al boruca. Por ejemplo, Morenca Vaca, buenos días, de donde allí se rompe con el orden boruca, que es primero el sustantivo y luego el adjetivo. Moren Bigat, buenas noches. Dek y Iktan, que significa de vez en cuando, ¿verdad? Cuando, en vez, cuando, en. Esa locución adverbial de vez en cuando la traduce de esa manera. Tabankrin suata, dar en el blanco, dio en el blanco. Entonces usa la palabra pegar, blanco en, con la posposición. Umbra kuishi, este es un caso muy interesante. Umbra significa estrella. Kuishi, bueno, él la traduce por fugaz, porque aquí hay una especie de confusión entre fugar y jugar. Kuishi significa jugar, pero en el habla rural de Costa Rica muchas veces el sonido se confunde con G. Vamos a fugar, vamos a jugar. Y de allí sale la expresión fugaz, que en realidad debió haber usado tsu'i, que sería de huir, ¿verdad? Pero él, por esta confusión con el español, usa el verbo jugar. Cuiramat, para rata, significa múrido hembra. Y el ratón, múrido macho, cuiconat, ratón, jugando con digamos, con la expresión gramatical del español que usa rata para el animal, para el múrido más grande y el ratón para el más pequeño. Entonces lo adapta al boruca. Y otro caso muy interesante es mun para la moneda costarricense, el colón. Porque en realidad lo que ocurre aquí es que él toma la palabra mun, que significa colon, de la parte de los intestinos, y la adapta a colón. También toma préstamos directamente del español, con lo cual entonces se cambia la estructura de la lengua en muchos casos. Porque Imor en esta zona aquí huira, porque él conocía bien la zona, en vez de usar el porque como un elemento pospositivo, ¿no? Que sería uge. En boruca sería Imor en esta zona aquí huira uge. Y él pone el porque. Tegrin que, en vez de usar el tipo de oración en boruca, que sería decir lo primero que se dice y luego quien lo dice. Y ya huira que, se sabe que también. Curasca plan, la planta del pie, en vez de decir curasca chi. Lo mismo yure plan, la planta de la mano o la palma de la mano, ¿no? Aquí otra oración, brugderin quin quin, hasta que mete el español en este caso. Más de ishta kidi ira, más de la mitad de esa agua, etc. A veces también hace alternancias entre español y el boruca. Pone a veces solo, a veces pone reshi, a veces pone científico, a veces pone wi, chikudogwa, inteligencia, y a veces chikudogwa, wi, pone wi o pone conocer, adaptado de esta manera para conocer. También términos del español en vez del boruca, como diro, mismo, nosotros mismos, en vez de diro, abi, que sería el término mismo, ¿no? Pobre en vez de yañurega, pulmón en vez de rudi, codo en vez de chukchevi. Lo interesante de codo es que en una de sus cuadernos dice codo no tiene palabra. Se nota que ya para el tiempo de un espíritu también la lengua venía perdiéndose, porque la palabra codo, chukchevi, está muy bien documentada en Pitier en 1896. Pero muy probablemente que ya empezaba a perderse la palabra y entonces se metió la palabra española. ¿Qué consecuencias trae el trabajo de Maroto? Nosotros debemos recordar que él en los años 70 tuvo muchísimos estudiantes, niños, adultos, adolescentes que se interesaron por la lengua boruca. Muchos de ellos todavía lo recuerdan. Y
podríamos decir que a través de su empeño por revitalizar su lengua, se puede decir que el boruca en la actualidad es una lengua renaciente. Para 1900, la Escuela de Filología de la Universidad de Costa Rica inicia un proyecto de enseñanza del boruca en la escuela de la localidad. Ya para 1995, el Ministerio de Educación Pública pone el boruca como como materia obligatoria en la educación primaria. En toda la zona, digamos, en todo el territorio indígena, no solamente en la villa de Boruca, sino también en Curré, en Lagarto, etc. Seiber Hansson, en el año 2009, en un artículo que escribe, fue a Boruca y ella se da cuenta de los esfuerzos que están haciendo en Boruca y escribe, during my recent time in Boruca spent interacting with community members and stakeholders, it was clear that there are revitalization efforts in action. El proyecto de las lenguas amenazadas de la Universidad de California, creo, pone al boruca como una lengua renaciente y usa la palabra awakening. Y dice, este proyecto es del año 2020, no lo puse aquí. Dice, the language experienced a revival in the 70s with efforts for cultural preservation began. Luego, today the language is taught in schools through the 5th grade. Ya se puede decir que hay neohablantes, tanto dentro como fuera del territorio boruca. Aquí les voy a poner el ejemplo de un neohablante boruca de Curré. Vamos a ver cómo era que se hacía. Tengo que salir. Oggi Moreira sovrapporrò i tirocchi Moreira Viro Acabati ex Moren Binin y Dora Opshiki Moren Wekat Jimpa Jimpa tirocchi Adokwa de Dora Opshi Wekat ya Kugi Bairoki Moren Abiro porque Baki Shan Baki y Moren Baira. Lo que estoy diciendo es que estoy muy contento porque todos estamos unidos en este lugar, porque están los mayores aquí presentes compartiendo un poco de chicha y comiendo mojarí. Bien. Ahí hay otros ejemplos, pero por falta de tiempo. Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal pasó. 13. Perdón. Bien. Lo interesante es que mi hermano Juan Diego Quesada en el año 2000 publicó un artículo donde hace una sinopsis de hablante terminal boruca, y yo creo que a estas alturas no podría hacer ya sinopsis de no hablantes borucas. Para el censo de 2011 hubo personas que declararon hablar boruca. Por ejemplo, un 5% de los borucas entrevistados dijeron hablar el boruca. Aquí no podemos medir cuánto hablaban, cuánto no hablaban,
Lo importante es que ellos se identifican como hablantes de Boruca. Habría que ver qué es lo que entendían ellos por hablar, si eran frases o no frases, pero por lo menos eso es un dato que podría ser de interés para el estudio de la revitalización del Boruca. De manera que, para finalizar, uno podría hablar de una cuaresma y una pascua del Boruca, usando los términos de ahora, en estos días, de donde se puede ver que desde 1569, por lo menos, ha venido un descenso muy fuerte, pero durante la época de 1970, gracias a un Espíritu Santo, se hace un repunte de la lengua y se puede decir que ya para este año, 2022, hay personas que manejan el Boruca. Lo interesante de aquí es que ya se puede hacer un estudio de la manera como se habla el Boruca en la actualidad, por estos nuevos hablantes, que ya es, digamos, totalmente, bueno, no totalmente distinto, pero bastante distinto de cómo se hablaba. Como sucede con cualquier lengua que se revitaliza o con cualquier lengua que sigue su camino, ¿no? Bien, esto era lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Abrimos así el espacio para preguntas, así que pueden levantar la mano o directamente participar. Giselle, sí, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. De nuevo, las felicitaciones a los organizadores de este evento porque ha estado buenísimo. Hoy sí me pude zafar antes. Y qué gusto verte, Miguel Ángel, porque de ahí solo una ladilla de vez en cuando, ¿verdad? Qué dicha verte. Sí, tengo un par de preguntitas, Miguel. Una es que, bueno, un comentario sobre el asunto que hablabas de la importancia para ellos de conocer frases o palabras. En el 2010, estando yo con la tesis doctoral en Boruca y Curré, hice un trabajo sobre el tema de patrimonio cultural, el eje. Y resulta que entendiendo patrimonio como lo que es la cultura propia versus lo ajeno, lo que me identifica, ¿verdad? Y resulta que hice grupos focales a nivel generacional y de género. Y resulta que tanto en Boruca como en Curré. Y lo interesante fue que cuando, en una de las preguntas del grupo era cuáles son las 3 expresiones de su cultura que considera que son las que más identifican el pueblo Urunca. Y resulta que me respondían la lengua, el juego de los diablitos y las artesanías. O sea, en algunos de los dos varió el orden, digamos, de algunas, pero me asombró mucho la lengua sabiendo cómo estaba la situación en el 2010, creo que fue. Entonces, en relación con eso y pensando en los conceptos, ¿verdad?, que se usan en antropología y lingüística de lo émico y lo ético, ¿cómo ves vos para conciliar ese punto de vista de la persona que investiga y de la persona hablante de una lengua para poder tener autoridad para decir, si vos sos hablante fluido, semifluido, y dar X categorías desde el punto de vista técnico, o decir, como dice Juan Diego en un artículo, ya murieron tal lengua, aquel que hizo, cuando murieron las primeras viejitas nativas se enterran ahí en Boruca, ¿te acuerdas? Que sí, eso ha ocasionado mucha cuestión con la gente cuando uno, digamos, toma esa actitud. Y yo sufro montones, ¿verdad? Como antropóloga lingüista, cuando estoy en algo y me piden que, o sea, tengo que, si digo una cuestión de que ha habido, digamos, alguna declinación y no valoro más esa revitalización, es bien molesto, ¿verdad? El asunto. Entonces, bueno, vuelvo al asunto de lo émico y lo ético, por un lado. Y la otra pregunta es por un problema que tengo yo con lo que te conté hace como, no sé, unos meses que te llamé revisando un manual que está haciendo un maestro de Novere. Y a ver si vos lo has tenido con Boruca o Curré, si hay alguna variedad entre Boruca y Curré. Ellos todos son familia y entonces es muy probable, pienso yo, que al ser las mismas 11 familias que se repiten en ambos lugares, si se han dado ya diferencias dialectales
o se mantiene una cuestión más homogénea. Digamos, es que a mí mi problema es cuando uno hace una validación de una comunidad a otra, que me dicen, no, eso no es así no se dice ese color o así. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo, ¿no? Gracias, Giselle. En cuanto a la primera pregunta, hay que tomar en cuenta dos cosas, como estudiante, sí, científico de una lengua. Se puede estudiar de dos maneras. El proceso, lo que se llama, digamos, la producción, y por otro lado, la percepción. Entonces, si uno estudia la producción, sería analizar a los neohablantes y ver cuánto hablan, cómo hablan, qué estructuras mantienen, si hay mucho contacto con el español y si se nota la transferencia, etcétera, etcétera. Eso sería, digamos, el estudio de la producción del hablante. Pero por otro lado está el estudio de la percepción, qué es lo que dice la gente que habla. Por eso es que en el censo es interesante marcar que un 5% de los entrevistados dijeron hablar boruca. Ahora bien, habría que ver, hacer una comparación entre lo que se está hablando y lo que la gente cree que está hablando. Serían dos cosas distintas, ¿no? Y comparar, ver si lo que la gente dice que habla es cierto o no. Qué sé yo, por ejemplo, a veces yo veo videos de borucas. Sí, porque ¿cómo está? Se dice, ellos creeraban. Sí, eso es cómo está una persona, pero a veces dicen, ¿cómo están ustedes? Y si ellos creeraban, no, se diría ellos creerabin, porque sería el plural, pero bueno, ahí lo dicen van porque ya es una frase como sólida, como fosilizada, etcétera. Y hay mucha gente que siente que habla el idioma, pero ya eso, digamos, eso sería ya, repito, dentro de lo que se llama el estudio de las percepciones, de las actitudes hacia su propio idioma o hacia el idioma de los ancestros. Lo segundo, del boruca, yo no diría que hay diferencias dialectales, hay diferencias familiares. Hay personas que usan una palabra porque en su familia se dijo de una forma y la otra familia dice otra. Qué sé yo, por ejemplo, pan, hay ciertas familias que dicen kranutka y otras que dicen shiwa. Azúcar, hay unos que dicen butka o babudi y otros dicen upudon, pero son contaditos, es decir, no se podría decir que por decir esa palabra, más bien lo que uno dice es la familia de tal dice eso, no el pueblo tal, con lo cual diferencias dialectales es muy difícil. Y luego viene obviamente el problema del orgullo local, ¿no? Yo hablo mejor que usted o yo mantengo mejor las tradiciones que usted, no, ustedes no, yo sí, etcétera. Ya eso es otro problema que habría que estudiar y de otra perspectiva extralingüística, diría yo. Muchas gracias. Igual. Gracias, Miguel Ángel. Carlos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la conferencia. Precisamente nos despierta muchísimo interés y para esto que estamos intentando ahora de la comparación de casos, creo que nos viene muy, muy, muy bien lo que nos compartiste. Varias cositas, Miguel. Nos presentaste todas estas estrategias de traducción de Don Espíritu Santo y se ve claramente esa transferencia, incluso muchos calcos sintácticos, léxicos, pero también tenemos las narraciones de Don Espíritu que fueron más espontáneas, supongo yo, fue algo oral. Se nota claramente una diferencia en el nivel de transferencia del calco desde el español, entonces él por pensar que estaba traduciendo, entonces tengo que ser literal y apegarme a lo que dice el español y como lo dice, eso se nota claramente. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando él hace sus grabaciones, uno nota que hay palabras en español. Ahora, por ejemplo, en la grabación que acabamos de oír, dijo comunal, shakta, la casa comunal, ¿no? Palabras. Pero en la traducción se ve no solamente eso, sino estructuras del español que se meten en el boruca que no existían. Por ejemplo, la voz pasiva. La voz pasiva es un elemento que no se usa mucho en las lenguas chibchas. Sin embargo, él lo usa constantemente en las traducciones. Con lo cual se nota ese apego al texto creyendo que es lo que uno debe hacer. Bueno, no puedo juzgar por qué lo hizo, pero sí se nota eso.
Bastante. No, y eso está interesantísimo porque es un poco también lo que vemos en el caso de GAP que presentamos el lunes, ¿verdad? El querer forzar muchas veces la estructura gramatical de la lengua para que corresponda a la del español. Y nos lleva precisamente a algo que creo que puede ser muy interesante, incluso para el presente, ¿verdad? Cómo se está haciendo esa traducción de documentos a las lenguas indígenas de Costa Rica, porque pareciera que a veces se sigue con la misma práctica de esa traducción en el polo literal en lugar del polo funcional, ¿verdad? Y de ahí todas esas dificultades para que esos textos cumplan una función comunicativa realmente. Y luego, Miguel, una pregunta que sí digamos, me dejó con muchas dudas. El caso de los neologismos semánticos, entonces que toma una palabra en brunca y le extiende su significado. ¿Cómo lo determinas siendo una lengua que tiene una documentación, digamos, profesional tan reciente y siendo Don Espíritu Santo precisamente uno de los hablantes que más contribuyó a esa documentación, descripción de la lengua? Entonces, ¿cómo estableces? Él hizo esta extensión semántica que antes no tenía esta palabra, es una creación de él. Yo diría que sí, porque, bueno, no tenemos textos anteriores donde la palabra esté. Y ahí está el problema. Los textos de don Pittier eran, digamos, de relaciones cotidianas, con lo cual el vocabulario abstracto no aparecía. De manera que entonces yo podría decir, a menos que aparezca por allí algún hablante de Buruca de los años 40 o 30, no sé cuándo, que haya hecho algo similar. Que, por cierto, no está dicho, porque hay una revista que se llama El Maestro de los años 30-40, donde yo he recogido asuntos de Boruca. Y no sería nada raro que alguien tradujera y publicara de esa época. Con lo cual, lo que digo es lo que por el momento estamos conociendo, ¿no? Porque siempre salen sorpresas y muy gratas. Luego, sí, yo diría que es él el que ha creado todo este montón de palabras que también él las crea, pero el hecho de crear una palabra no significa que ya se imponga en la lengua. Entonces, tiene que haber una especie de acuerdo entre los demás para aceptar esas nuevas palabras, que ese sería el segundo paso. Para los neohablantes, obviamente los trabajos de Don Espíritu son una especie de Biblia o de diccionario o de gramática. Y se usan, o sea, cámara fotográfica, entonces es uichihua, y tomar una foto es uichi, que significa pescar una sombra en realidad, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si todas las lenguas han hecho lo mismo, el español incluso, ¿no? Sea con palabras griegas, con lo que sea, o del inglés, se ha hecho lo mismo, y también con las mismas palabras españolas, con lo cual, eso es una riqueza. El problema es que la gente se ponga de acuerdo. Y entonces allí es donde puede haber dificultades, ¿no? Porque mi abuelita decía así, yo no digo así. No, porque yo prefiero que esto sea así o yo prefiero que no. O a veces si hay rencillas entre familias, esto no se dice porque esa gente no sabe decirlo, etcétera, etcétera. Entonces allí es donde toca ya una especie de, feo decirlo, pero imposición, digamos, escolástica, para que se diga, bueno, esta es la palabra que se va a usar. Y lo veo lamentablemente en la actualidad, digamos, entre diferentes grupos que quieren decir yo soy el heredero, yo soy la heredera de la lengua buruca, ustedes no, y los otros dicen, ¿por qué no? Tal como lo decía Giselle en Curré, unos dicen, no, yo la fiesta de los diablitos es mejor aquí que en Boruca. Y entonces ahora puede haber problemas en ese sentido cuando se estén creando nuevas palabras, que haya dos grupos antagónicos y entonces digan, no, mi palabra es esta y no, la mejor palabra es esta. Esto puede suceder, pero ya sería, digamos, un segundo capítulo de la historia. Muchas gracias. Ok, aquí tenemos ya gente en fila, así que va primero Alejandra, después Colette y luego Giselle. En aras de maximizar el tiempo, Miguel, ¿qué le parece si escuchamos las 3 preguntas para que así pueda tener el ratito para contestarlas? Muy bien, me parece bien. Ok, Alejandra. Sí, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante.
nos pone a pensar mucho en los otros casos que hemos visto. En particular, me parece que es bien interesante la comparación con el caso de Miss Nora Rama, para quien, como nos contaban ayer Colette y Bárbara, el proceso de hablar la lengua rama y del proceso de recuperar la lengua rama implicó un gran desprestigio dentro de su comunidad y además conflictos comunales muy grandes, ¿verdad? Para ella. Y me pone a pensar cuál habría sido más digamos, el impacto que tuvieron todas esas actividades de revitalización de la lengua de Don Espíritu Santo en términos de su posicionamiento dentro de la comunidad. Otra pregunta que tengo, voy a hacer solo 3, tengo varias, pero solo 3. ¿Cómo es que llega él a ser esta figura tan influyente en ese proceso de documentación de la lengua? Y finalmente, me entra la curiosidad, ¿cuáles otros factores pueden haber incidido en ese proceso de revitalización aparte del rol de Don Espíritu Santo? Y aquí yo no soy lingüista, entonces me permito hacer una pregunta que quizás los lingüistas saben, pero los que no somos no sabemos, que es en qué medida hay lenguas indígenas que sobrevivían, digamos, hasta los años 70, 80 y que no han vivido ese proceso de revitalización justo porque no han tenido una persona como Miss Nora o como Don Espíritu Santo, ¿verdad? O si en realidad lo que estamos es un panorama en el cual a partir de los años 70, de manera más o menos generalizada, hay una revitalización de esas lenguas a través de todo el continente. Muchas gracias. Como son varias preguntas, prefiero mejor responderlas porque si no se me van a olvidar. Bueno, no conozco con detalle lo que pasó, digamos, extralingüísticamente con Don Espíritu, porque no estuve en esa época, cuando él vivió, cuando él trabajó con Don Adolfo, etc. Lo que yo sé de su posición, digamos, era una persona muy respetada en la comunidad y eso sirve para mucho, porque al tener cierto prestigio, haber sido sargento de policía, el Diablo Mayor, especialmente con la fiesta de los Diablitos, que tienen una significación muy grande en la cultura buruca, yo me imagino que eso sirvió. Quién sabe si alguna persona que no hubiera tenido esa fuerza hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Pienso en doña Santa Carmela, una señora que hablaba el buruca también como lo habló Don Espíritu, y ella dentro de su casa hacía los esfuerzos, y ya tenemos a su nieto, Leiva, Oscar, que habla el buruca por otro lado, digámoslo así. Sin que él pasara por los escritos de Don Espíritu, aprendió a través de su abuelita, con lo cual, si esa fue una tendencia en los años 70, yo diría que sería la consecuencia del cambio de mentalidad de a partir de los años 40, 50. Pensemos en el abecedario de Pozas Arciniegas para el Cabecar, ¿verdad? Y me imagino que ya empezó un cambio también en la mentalidad. También la actitud hacia la lengua que cambie, aunque no siempre fue así en la comunidad buruca. Yo me acuerdo de haber tenido problemas con personas que no querían que yo aprendiera el buruca. Y les decían a las señoras que me lo enseñaban, ustedes están enseñando parte de nuestro espíritu a la gente de afuera, eso no debe ser, ¿verdad? Con lo cual no todo fue, no todo está dicho. Siempre hubo personas en contra, lamentablemente, y creo que todavía en la actualidad existe esa idea. O yo diría casi como que está dividido en dos. Los de afuera vienen y aprenden y nosotros no, o nosotros somos los que tenemos que aprender en los de afuera, etcétera, y una serie de conflictos allí. Puede que sea, sí, parte de una tendencia a la época.
Tal vez en otras comunidades no se dio porque había más hablantes, estaban más aislados, podían mantener su lengua. Pienso que puede haber sido así, ¿no? Y el caso más tétrico, diría yo, es el de los huetares, que al unísono con esta nueva revitalización cultural, quisieron hacer la lingüística, pero ahí sí que ya, a menos que aparezca el catecismo huetar, de que habla Ceballos, se pudiera hacer algo, pero están deseando revitalizar la lengua, lo cual no se puede. Ahí sí ya es más difícil. No sé si respondí a Muchas lo que gracias, don Miguel Ángel. Mucho gusto. No, es súper interesante. Colette. Yo tenía, no son tanto, hola Miguel Ángel, preguntas, sino que comentarios, porque ayer yo dejé la última parte, no tuve tiempo de hablarla, pero corresponde bastante a los temas que levantó esta vez. Son puntos de cruce que son interesantes. Mencionó al principio la idea del mito del último hablante, que de repente dijeron que se había muerto el último hablante. En 2000, Nick Evans escribió un artículo ahora que es un clásico que llamó The Last Speaker is Dead, Long Live the Last Speaker. Porque el fenómeno es que en las comunidades alguien se toma el rol de last speaker y es como ser un rey. Y entonces él niega que otras personas hablen la lengua, la televisión y la radio vienen y le dan, y, o sea, él es el rey de la lengua. Y entonces hay un movimiento social que hace que los demás hablantes no pueden decir que saben la lengua. Se muere esta persona, viene otra. Y en algo, este era el caso, que de las lenguas que se dicen muertas, el caso interesante para Centroamérica, y el señor no pudo venir el martes, es la del pipil. Se decía que no había hablantes y cuando se fue Lyle Campbell, descubrió una familia o hizo un contacto y al final encontraron varias familias escondiéndose hablando en la lengua, pero es que habían tenido masacres y no se podía oficialmente hablar la lengua. Entonces, nunca se sabe si se ha muerto la lengua o no. Lo más probable es que hay unos hablantes escondidos. Y el Rama fue eso, que decían que 3 viejitos y encontramos unos 40, 50, pero en la selva, por allá. Esto era el cuento de... La segunda cosa que quería mencionar es que yo estoy en contacto con todo un movimiento en los Estados Unidos que hablan de reawakening, despertar de nuevo, reawakening, y estas lenguas las llaman sleeping languages. No dicen que son muertas, dicen que están durmiendo y que el proceso de revitalización es de wake up, es de como despertar, pero redespertar. Y hay todo un movimiento y un grupo académico que trabaja con comunidades. Yo estoy en contacto y Carlos los conoce, la gente de Oregón, de la Universidad de Oregón, the Northwest Indian Language Institute, y trabajan con varios grupos del noroeste en esto. Y en todo eso, la lección de todo esto es que no se le puede preguntar a la gente si habla la lengua o no, porque le va a decir cualquier cosa que le parece adecuada en el momento. O va a pretender que conoce la lengua si es que le va a dar un beneficio, un reconocimiento, o va a decir que no, porque tiene vergüenza. Y yo tengo caso, estoy monitoreando descripciones de lenguas en peligro así, y mis estudiantes, mis doctorandos me han contado de estos casos, como que un señor que dice que sí, porque cree que le van a dar plata, ¿no? Y cuando se siente ella a hacer licitación, resulta que no sabe, que habla otro dialecto, otra lengua, y él espera que la lingüista no se dé cuenta. O sea,
no se puede preguntar a la gente, van a decir lo que piensan que es de la mejor ventaja para ellos en el momento. Y yo me he especializado un poquito a causa del trabajo con los Rama en esto de lo que llamo la tipología de los hablantes, y hay de todo. Y la experiencia Rama es que unos nativos muy buenos hablantes no sirven para nada para la descripción. O sea, un semihablante puede servir mucho para la descripción, como Miss Nora. Un hablante, aunque entienda un poquito de lengua de trabajo, puede ser que no ayude en nada. Entonces, saber la lengua no nos da la medida de cuánto puede ayudar para la descripción. Y no sabemos qué tipo de hablante era este hombre. Muy interesante, que sabía leer y escribir y empezó a traducir. Nada, nos encontramos en varios niveles así. Y que sí, la señora Rama era una mujer, no fue policía, no fue reconocida. Entonces el contraste es muy fuerte. Muchas gracias por una charla muy interesante. Me provocó. Giselle. Muchas gracias. Sí, 3 cositas rápidas. Por un lado, con lo que decías, Miguel, de que el orgullo local es algo extralingüístico. Está comprobadísimo ese orgullo de la gente de Boruca y de Currea hacia un Espíritu Santo. Es increíble como en ambas localidades, incluso algunos descendientes todavía en Palmar, habla uno con ellos y dicen, sí, es que él es fulanito, él es tataranieto de don Espíritu Santo. Hay una chiquilla ahí toda pelirroja y colocha, ¿verdad? Y súper mezclada. Ah, no, pero es bisnieta de don Espíritu Santo. Y entonces es recalcar eso, ¿verdad? Igual que decir, uy, es que esa fulanita, maestra tal, me cae malísimo, ¿verdad? Los típicos pleitos que hay, aunque sea nieta de don Espíritu Santo, no me la transo, dice alguien. O sea, expresiones de ese tipo, y don Espíritu entonces es un valor como por lo que vos mencionaste, ¿verdad? Y en eso va la lengua. Como bueno, has dicho vos y Colette, este cambio de la lengua, sí, me pregunto si será de una generación, pensando en una generación de 20 años, porque ya que ellos, las generaciones de ellos no son como las de uno que, yo tuve a mi hijo de 30 y pico, ¿verdad? Los de ellos son de 15 y de 20, tal vez las generaciones. Entonces, me acuerdo que hace unos años, no sé si como en el año 2000 o cuando, dice una charla en la facultad y contaste que ibas a dar una charla o una clase de Brunca o de Boruca, y que al mismo tiempo había alguien dando en el INA una clase de inglés, y que vos te quedaste sin gente y el llenazo se dio en el aula de inglés. Yo juraría que ahora, si vos haces eso, o sea, lo contrario, te llegaría esta gente de los pueblos vecinos, ¿verdad? Y los que acaban de tomar tierra y todos llegarían a oírte, porque de hecho, Mario Leiva me contaba ahora a final de año que lo vi, cómo él así no abasto de consultas tanto de la gente de un lado y de otro. Él es maestro, ¿verdad? Y hablante, como de la gente ya también fuera de la comunidad indígena que le hacen consultas. Entonces eso. Y la otra era una pregunta, ahora mencionando el caso de los diablitos. Vos ahora dijiste la fiesta de los diablitos. Al estudiar la fiesta de los diablitos, digamos, José Eusebio Lázaro, lo conoce, ¿verdad? El hijo de don Cristino de Doña Cruz, él que es una persona también muy especial, ese hombre, él me enfatiza que para evitar la turistización que se está dando con la cultura, ¿verdad? Sobre todo en el campo de esta aceleración, es diferenciar entre juego y fiesta, que antes lo de ellos era un juego y que ahora lo ven como fiesta. Entonces, quería ver si, don Espíritu, o en lo que vos has estudiado, hay alguna diferencia semántica entre juego y fiesta, como lo explican, ¿verdad? Y muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, no, la palabra que se usa o que me enseñaron a decir era samandruj, que significa celebración del toro. Druij, que es una palabra multisémica, polisémica, significa hechizo, significa celebración, significa bendición, santificación, etc. Habría que ver exactamente, Druij, sí, también hechizo, pero no la palabra jugar
digamos, cuij, no. Esa no, más bien yo diría que Druij es como fiesta, celebración. El juego no recuerdo haber visto en ningún texto que se hable de Saraman Cuiji o algo así, ¿no? Perdón, y la palabra jugadores, porque para ellos el juego es muy importante y se habla de los jugadores. O sea, son los hombres, los muchachos que son portadores de máscara contra el diablo, contra el toro. Y es muy importante, jugador, no dirían fiestero, sería la gente de afuera, por lo que he visto, cómo se está, la actitud que se está dando hacia la fiesta en Boruca y Currea, porque son muy diferentes. Se está dando una gran diferencia, ¿verdad? Sí, exacto. Yo no conozco los términos borucas para, digamos, los términos técnicos para toda la fiesta. Primero que todo, porque el boruca es una lengua verbo, no sustantivo. Si la gente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el hecho de darle un nombre a algo, eso es muy español. Con lo cual ahora se habla de la nacencia, de la tumbazón, de esto. Que yo sepa, no hay términos, hay expresiones. Ahora se va a ir al inicio, se va a ir a tirar al toro al suelo, etc. De manera que ahora habría que ver este nuevo vocabulario en español referido a la fiesta, que parece, me temo, no tenga mucho que ver con los términos borucas de originales, que no eran términos sustantivos. Eso sí lo puedo asegurar. Luego hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, ya me estoy metiendo en otro campo, porque los que visitaron Boruca en tiempos anteriores y que describieron muy bien la cultura, no hablan mucho del juego o fiesta de los diablitos. Eso es una cosa interesante, ¿no? Leiva, hablan mucho de la fiesta de los negritos, del 8 de diciembre, y que usaban máscaras y como me da la impresión de que en un momento hubo una unión de la fiesta de los negritos de la que sí hay documentación anterior, y luego esta fiesta de los diablitos que también estuvo allí, pero ahora es como que se le ha dado más importancia. Ha sido como un repunte, un renacer, en detrimento de la fiesta de los negritos. O sea, yo no sé si con eso de los diablitos, yo estuve buscando montones y lo más cerca que encontré fue Til, que no menciona nada. O sea, como no dato, me pareció interesante, ni ninguno me leí un montón de crónicas de pastorales y todo y no mencionan, pero a Doris Stone creo que era ella la que en algo dice que hablan de que se celebran en la montaña fiestas de algo, o sea, algún rito diabólico. Y podría ser eso. La otra es que tengo que revisar las épocas en que Til y los misioneros iban a Boruca, si coincidía con diciembre, que es un mes de lluvia, o si iban tal vez en los primeros meses bueno, en la parte cuando no hay lluvia. Habría que ver las fechas de que no coincidieron con haber ido un 30 de diciembre a 2 de enero, ¿verdad? Que es la celebración en el caso de Boruca. La de Curreya es del 80 en adelante en enero. Entonces sí es por ahí, porque ellos sí dicen que algo diabólico. Y en un trabajo de la máscara que hice hace unos años, también me decían a alguna gente de ambas localidades que hubo padres, sacerdotes, que les hablaban que eso de las máscaras era diabólico. De toda la cuestión sincrética de la máscara. Y entonces por ahí habría que ver, pero de ahí que Alejandra nos diga que es historiadora. Justo, perdón que meta la cuchara, pero es que creo que esa explicación que da don Miguel Ángel, ¿verdad? O sea, es interesante porque estaba buscando justamente una referencia que yo me encontré a este evento hecho por uno de los misioneros vicentinos, ¿verdad? Que ya son del siglo XX, sobre su experiencia en Boruca, y si me permiten un segundo, les voy a leer el pedacito que yo extraje, ¿verdad? Dice que, bueno, a mediados de nuestro siglo XX, todavía había en Boruca muchas señoras que vestían las mantas típicas, etcétera, etcétera. Eran muy devotos de la chicha,
Los varones bailaban separados de las mujeres en otro rancho y las mujeres también bailaban separadas. La fiesta grande en Boruca era la de su patrona, la Purísima, el 8 de diciembre, que es la patrona de Boruca desde 1600. Esa es una nota que agrego yo, esa es la patrona de Boruca desde 1675. Dice, duraba hasta el Día de los Reyes, 6 de enero. Es decir, era una celebración que pasaba 8 de diciembre y terminaba 6 de enero. Dice, era un paradón popular que se remontaba al tiempo de los misioneros españoles, es decir, los franciscanos coloniales. Un hombre con máscara de toro, con astas, cabeza y pellejo de toro, acompañado de chicos y grandes que hacían de toreros. Andaban todos los días de rancho en rancho haciendo simulacros de lucha torera y pidiendo chicha. Cuando el 6 de enero terminaba el festival, se sacrificaba el toro, es decir, se rajaba la madera de la marmazón del toro y se regalaba a los pobres. Opino que se trataba de una especie de inculturación o más bien de aculturación, ya que la lidia de toros es cosa meramente ibérica. Bueno, ya esa última interpretación es, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Todavía hay tela que cortar en eso y las referencias son, como ustedes dicen, esporádicas para la gran importancia que ha tomado en las últimas décadas. Lo interesante es la primera documentación que yo tengo de que se hable de una, digamos, de una procesión de diablitos, es más bien de Panamá, de Chiriquí, 1622, con Adrián de Ufelde, que dice que salió del territorio de los Guaymíes, entró a Santiago de Chiriquí, y con los diablicos, personas vestidas de máscaras de diablico. Entonces, quizá la tradición de estas máscaras también podía remontarse, digamos, a una región más fuera también de Boruca, no solamente de Boruca, pero por razones distintas se va Porque hay documentación de que en Térraba también, aunque yo sé que hay un pleito de esos pleitos de quién fue el original, pero yo sí he visto documentación histórica de una celebración en Térraba, lo cual además no es raro, porque ese tipo de celebraciones, con todas las particularidades de cada comunidad, era algo que se fomentaba mucho donde hubiera misioneros durante la época colonial. No quiere decir que todas fueran iguales porque no lo eran, había una lógica comunal y cultural importante, pero sí están muy documentadas con elementos similares, ¿verdad? Por lo menos exteriormente. Y yo he visto esas referencias, no recuerdo ahora en dónde, pero sí he visto esa referencia de que en Térraba había una celebración con características por lo menos superficialmente similares. Y por otro lado, sí, también es cierto que había desde el siglo XVII y seguramente desde antes unas vinculaciones muy constantes de la población indígena de Térraba y de Boruca con las poblaciones indígenas de Chiriquí, ¿verdad? Que en realidad ahí no había frontera, pero y de Chiriquí y del otro lado de Bocas del Toro, igual que con los bribris y cabécares del otro lado de la cordillera. Así que tendría mucho sentido que haya elementos compartidos. Gracias por la información, Ale, porque pone en perspectiva muchos asuntos que es complejo intercalar y hacer esas interconexiones. Miguel, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya me llegaron a pegar el grito que me tengo que ir. Sí, eso me pareció ver. Pues entonces le agradecemos muchísimo el tiempo, sobre todo la dedicación para responder las preguntas. Y pues con esta tercera conferencia estamos cerrando el ciclo que hemos organizado y que hemos contado con el apoyo del CICLA y del INIL. Este ha sido un encuentro para reflexionar sobre personas indígenas que están entre dos culturas y poder
pensar qué aportes, cómo se han presentado estos aportes ante sus propias lenguas. Como les agradecemos a todas las personas que están presentes y sobre todo la ventaja de tener esta conferencia grabada nos va a poder permitir escucharlas nuevamente y sacar más conclusiones y hacer más relaciones. Ojalá que esta no sea la última vez que se hace un encuentro de este tipo, que ha resultado sumamente sugerente. Así que pues agradecerles a todas las personas que nos acompañan y hasta la próxima. Gracias.